Buenas noches. Para ICJ es un placer presentar el día de hoy la conferencia denominada Proceso Penal y sus principios rectores, a cargo del doctor Rodolfo Xocla, abogado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con estudios de maestría y doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal, profesor de la Academia de la Magistratura, con estudios de capacitación por IRI Center Perú y SAIC Perú, sobre técnicas de litigación oral, con estudios sobre técnica del juicio oral en Nueva Justicia y Litigación Oral de Colombia, y sobre proceso penal acusatorio en la Fiscalía General de Colombia, expositor en los cursos organizados por el Ministerio de Justicia sobre el Código Procesal Penal, expositor en los diferentes colegios de abogados del Perú sobre proceso penal, ejerce el cargo de fiscal en el Ministerio Público en materia penal y ha participado en el juicio oral seguido contra el expresidente Alberto Fujimori por delito de homicidio calificado y secuestro agravado. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Listo. En primer lugar, debo agradecer a ICJ que nuevamente me ha convocado para esta sesión del día de hoy, solamente para decir lo siguiente. El tema de la sesión del día de hoy es fundamentos de la litigación oral. Se modificó el tema de la conferencia, y el tema de la sesión de hoy día es fundamentos de las técnicas de litigación oral. La primera pregunta es, ¿por qué tocar este tema? Voy a tratar de ensayar una respuesta para todos ustedes. El Poder Judicial, a través de YouTube, tiene un programa que se llama Justicia TV. Es un programa en el cual nos permite ver la actuación de los diversos actores en las audiencias del Código Procesal Penal e inclusive en las audiencias con el Código de Procedimientos Penales. Entonces, el ver a diario estas audiencias me ha hecho reflexionar seriamente sobre esta materia. Quizás lo más saltante, lo más relevante del Código Procesal Penal es el tema de la oralidad, y con ello la participación de los diversos actores, ya sea jueces, abogados, fiscales. Adelante, bienvenida. Y creo que es importante un espacio, no sé si de reflexión, pero yo creo que sí, tratar de que las técnicas de litigación oral no se conviertan en técnicas de actuación. Como cuestión fundamental debemos decir lo siguiente: hay algo que al parecer muchos no entienden aún. No sé si no entienden o quieren darse a notar, no sé si a notar, pero en mala forma. Debemos empezar diciendo lo siguiente: el Código Procesal Penal, ya lo ha dicho el maestro San Martín Castro, el maestro Neira, es un código con origen, con raigambre europeo continental. O sea, no es un código que tenga como base, que tenga como fuente de inspiración el sistema anglo-norteamericano o el sistema norteamericano. Por lo tanto, primera cuestión fundamental, cuando usted participa en una audiencia, sea de cualquiera de ellas, está frente a un juez profesional, no está frente a un jurado. Eso hay que tener muy en cuenta. Yo sé que muchos han viajado a Norteamérica a capacitarse en técnicas de litigación oral, pero al parecer no se han dado cuenta que han regresado al país. Y en el país estamos todos los días frente a un juez profesional. Por lo tanto, la forma de interacción, la forma de tratar a un juez profesional es distinta
la forma como puedo dirigirme yo a un jurado. Eso hay que tener en cuenta. Quien no tiene en cuenta esa situación, van a pasar malos momentos y también van a hacer pasar malos momentos a los jueces, y creo que al final quien asume las consecuencias son sus clientes o patrocinados. Esa es una cuestión fundamental. Ahora, si quisiéramos decir cuáles son los fundamentos de estas técnicas o principios o reglas, si queremos decir, creo que la primera es conocer al juez. Conocer al juez. Conocer al juez que va a ver el caso de uno no significa que usted sea su amigo, que vaya con él a jugar pelota, sino que sepa cómo ese juez dirige las audiencias. Si es un juez que deja hablar por largos tiempos a las partes, o es un juez que cronometra las intervenciones. Tiene usted que saber cómo ese juez dirige las audiencias para que cuando usted vaya no tenga ningún desencuentro con ese juez. Hay jueces que son, por ejemplo, poco tolerantes al tema de las objeciones. Entonces, si está frente a un juez que es poco tolerante frente a las objeciones, tendrá que objetar en lo estrictamente necesario, porque de repente este juez o este tipo de juez entiende que las objeciones seguidas, aun cuando tenga usted razón, se hace con la finalidad de perturbar o con la finalidad de impedir que una de las partes formule el interrogatorio. Eso es muy importante para todo aquel abogado que va a una audiencia. Tiene que haber ido y haber visto cómo ese juez dirige una audiencia. Y si no lo ha visto, ahora tenemos esa ventaja tecnológica que se llama Internet, y usted puede ver cómo dirige ese juez a través de los videos de Justicia TV. Entra usted a YouTube y puede ver cómo ese juez dirige sus audiencias. Esto es muy importante. Otro principio importante sería, o es, no sería, es, hay que conocer el caso. Tiene usted que conocer su caso, y conocerlo significa saberlo de principio a fin, de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Y cuando digo conocer el caso, siempre digo hay que ser meticuloso. Cuando uno hace una lectura, hay que leer bien los actuados, hay que leer bien la carpeta fiscal, hay que leer bien ese informe fiscal, hay que leer bien ese atestado policial, porque a veces en los detalles está el éxito de la defensa que usted esté llevando, en los detalles. Y esto de conocer el caso también significa que usted tiene que trabajar sus borradores, sus resúmenes. Tiene usted que tener un resumen de su caso.
de repente con un cuadro sinóptico, con alguna forma que pueda comprender usted el caso. Si usted lee y no hace resumen, tenga la plena seguridad que a veces la memoria es muy frágil y nos puede traicionar. Siempre hay que hacer resúmenes, hay que hacer cuadros que nos permitan manejar adecuadamente el caso. Aquel que no conoce el caso, ¿cuál es la consecuencia? Que está de más en ese caso. Está de más en el caso. Ustedes vean los videos de YouTube, Justicia TV, hay gente que está de más en algunos casos, no sabe ni cómo empieza, no conoce el caso, hay peor, unos que confiesan que no han leído el caso, gravísimo, ¿no? Han confesado públicamente que no conocían su caso. Bueno, tercero, la preparación. La preparación del caso y la preparación suya. Hay que prepararse para participar en una audiencia. Cuando hablamos de prepararse, significa lo siguiente. Cuando el Código Procesal Penal iba a entrar en vigencia, todos aplaudieron la oralidad, el abandonar el papel por el tema de la oralidad. Claro, la gente lo aplaudió, pero no todos fueron conscientes que ese cambio cualitativo también demanda mayor preparación. ¿Preparación de quién? Del operador que va a participar en la audiencia. Cuando uno dice preparación, esto significa que usted tiene que manejar un vocabulario adecuado, tiene que evitar muletillas. Estoy hablando, creo, algo de un cuarto de hora y creo que no he usado muletillas, me cuido algo de eso. Tiene que mejorar. Hay muchos que dicen, por ejemplo, aiga, ¿no? Aiga, cuando es haya. Y ustedes saben que cuando eso usted lo dice en una audiencia, va a haber otras personas que de alguna u otra manera no le van a decir, lo estoy evaluando, pero le van haciendo una evaluación a usted de su intervención en esa audiencia. Hay que mejorar, comprar un diccionario de sinónimos, de antónimos, evitar el uso de muletillas. Eso es básico. Y también es básico saber eso en cuanto, digamos, en cuanto a la presentación, a la participación en sí. Cuidar la presentación, pero la preparación también implica que usted tiene que manejar categorías fundamentales del derecho penal, parte general, parte especial, procesal penal también parte general, parte especial, pero eso tiene usted que dosificarlo. Y cuando digo dosificarlo lo voy a explicar con más calma. Ahora, la preparación de la intervención en una audiencia estará en función de lo que se va a tratar en cada audiencia. Por ejemplo, si usted va a participar en una audiencia de prisión preventiva como abogado de uno de los imputados, tiene que preparar su intervención. La gente por lo general no la prepara, la gente siempre confía en sus habilidades. No redacta un documento, no lo corrige y por lo general hace una lectura y en base a su real saber y entender va a la audiencia.
tenga usted cuenta que en las audiencias siempre hay gente que lo está observando, siempre hay gente que lo está viendo y también de repente filmando. Cuando va a Justicia TV, usted puede ganar prestigio o puede perder prestigio. Tenga siempre presente aquello. Entonces, si usted va a participar en una audiencia de prisión preventiva, tiene usted que preparar su intervención, si es posible, ensayar su intervención. ¿Para qué? Para ver qué tiempo está empleando usted en su intervención. Recuerden que los tiempos los dan cronometrados a veces. Señor abogado, tiene usted 10 minutos, tiene usted 5 minutos. Usted tiene que saber cuánto está llevando su discurso o cuánto va a tardar su discurso. Eso es muy importante. ¿Han tomado nota hasta ahí, no? Cuarta regla, ¿sí? No pelearse con el juez. Tampoco significa que usted acepte todo el actuar del juez, ¿eh? No estoy diciendo eso. No se pelee con el juez, porque quien va a pagar las consecuencias no es usted, es su cliente. Si usted quiere pelearse con el juez, hágalo, pero las consecuencias las va a sufrir su cliente. Y si está en una audiencia de prisión preventiva, ya sabe cuál podría ser el resultado de pelearse con el juez, ¿no? No se pelee con el juez. Evite pelearse con el juez. Es el que va a decidir la suerte de su caso. Es quien tiene una sartén por el mango. Y la gente a veces puede decidir no necesariamente con la razón, sino con el hígado. Dominio. Dominio de sí mismo. Tiene usted que saber controlar sus emociones. Cuando uno va a una audiencia, tiene que ir relajado. No puede ir usted tenso, olvídese. Las cosas que usted pueda tener en ese día, déjelas antes de ingresar a la sala. Si le fue mal, si su perro se perdió, no encontró su perrito, no hay problema, eso déjelo afuera. No entre a la sala de audiencia con ese tipo de problemas. Como ustedes saben, quien se pica, pierde. Y a veces usted puede ser provocado intencionalmente por una de las partes para que usted reaccione de mala manera. Porque cuando uno se pica, cuando uno se ofusca, la razón queda de lado. Usted solamente reacciona sin pensar en las consecuencias. Un tema importante, un tema también importante para la litigación oral es también el tema de saber tomar notas. Algo que a veces no se ve en las audiencias es que los operadores tomen nota. Hay que tomar nota.
la memoria nos puede ser un poco esquiva. Ninguna simulación se asemeja a un juicio real. Por eso es que yo ya casi he dejado de hacer simulaciones con los participantes, porque nada se compara a una audiencia real. En la simulación siempre somos todos abogados, estudiantes de derecho, que sabemos responder, pero en un juicio real toda la gente no necesariamente tiene secundaria completa. Hay una obra que es importante que ustedes la lean: El elogio de los jueces, escrito por un abogado, de Calamandrei. El elogio de los jueces, de Piero Calamandrei. Esta obra tiene que leerla todo abogado que es litigante o que va a ser litigante. El maestro Calamandrei da unos consejos sumamente importantes para todo abogado litigante. Sexta regla: no confundir una sala de audiencias, no confundir con un salón de clases. Eso a veces olvidamos muchos de quienes participamos en una audiencia. Así sea usted profesor universitario, cuando usted va a una sala de audiencias, a un juicio real, no puede tratar de querer enseñarle derecho a los jueces. Calamandrei, con la sapiencia y la sabiduría, dice que todo aquel abogado que en una sala de audiencias quiere enseñarle derecho a los jueces, le va a pasar lo mismo que al alumno que en el examen de grado quiere saber más que el jurado. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a todo alumno que quiere saber más que su jurado en el examen de grado? No sé, que el jurado lo presiona. Lo presiona y de repente lo jale, ¿no? Y Calamandrei dice: el iura novi curia, el iura novi curia, el iura novi curia, dice, contiene una regla de urbanidad. El juez conoce el derecho. No puede, dice usted, pretender enseñarle derecho al juez, porque le va a pasar lo mismo que al alumno en el examen, cuando en el examen de grado quiere saber más que el propio jurado. Lo van a jalar, dice, inevitablemente. A veces uno va a una audiencia y ve a ciertos operadores repitiendo, leyendo, recitando artículos del Código Penal, los acuerdos plenarios. Y uno se pregunta, ¿este abogado cree que el juez no ha leído los acuerdos plenarios? ¿Este abogado cree que el juez no ha leído el Código Penal? Lo que tiene usted que hacer es el engarce entre el acuerdo plenario y su caso concreto. El juez ya leyó, entendió quizás mejor que usted el acuerdo plenario, pero no se lo repita. Hay un video en YouTube de Justicia TV en la cual el juez que dirige la audiencia, el abogado va a iniciar su intervención y le dijo lo siguiente: señor abogado, ya sabemos la doctrina y los acuerdos plenarios,
usted sabe, miren, no había empezado, ¿eh? Le dijo, señor abogado, ya sabemos lo que dice el acuerdo plenario, la doctrina, las casaciones. Vayamos al caso concreto. ¿Se dan cuenta? O sea, ya sabe la forma en la cual actúa y de saque el juez ya le pone un parche, ¿no? Le pone un paralé. Mucho cuidado con eso. Yo no estoy diciendo tampoco que no haya que mencionar acuerdos plenarios, ¿sabes? Por si acaso. El tema es que hay que saber trabajar con los acuerdos plenarios. Hay que saber trabajar con las casaciones. No significa que usted repita textualmente un acuerdo plenario, lo que dice el código, sea penal o procesal penal. Hay que saber trabajar. Cuando decimos que no hay que confundir una sala de audiencias con un salón de clases, también implica lo siguiente. En estos juicios orales se hace uso de las técnicas audiovisuales. Entiéndase un PowerPoint, entiéndase un papelógrafo, como ahora una pizarra. Solamente utilice usted una ayuda audiovisual si es que el caso así lo amerita. Explíquese, más claro así. Si el caso es sumamente sencillo, no lleve PowerPoint, pues. Si es un caso sencillo, no lleve PowerPoint. Lo que usted va a hacer es incomodar, porque ustedes saben que muchas salas de audiencia son pequeñas. Ya una sala de audiencias pequeñas, meter un ecran, meter un PowerPoint, significa que se tiene que mover toda la oficina. Lejos eso de ser favorable, va a ser para ustedes favorable. Y como siempre digo, siempre reitero, quien asume las consecuencias es su cliente, es su defendido. Otra cosa que me ha llamado la atención en estos últimos tiempos es lo siguiente. Estaba leyendo el libro Oralidad, Argumentación en el Proceso Penal de Daniel Antoniotti, una obra de una editorial argentina, y este autor señala algo interesante. También he apreciado ahora en algunas audiencias que se dirigen hacia el juez, hacia los jueces, con la siguiente frase, ¿no? Su señoría. He visto mucho que dicen su señoría. Su señoría, su señoría. Y bueno, yo hasta donde sé son jueces, pero al parecer han copiado un poco las películas, ¿no? Las películas norteamericanas principalmente se le dice su señoría a los jueces. Y este autor dice que ese es un lenguaje, un tratamiento barroco y teatral, dice, ¿no? Llamarlo su señoría. Creo yo que en nuestro sistema las cosas por su nombre, señor juez. Ahora, si usted lo quiere llamar su señoría, de repente va a caer en lo que dice este autor, ¿no? Va a usar usted un lenguaje barroco que no es acorde al modelo procesal penal peruano. Eso queda como un tema electivo. Ahora, algo que también debe tenerse en consideración es lo siguiente. Cuando usted va a una sala de audiencias, para cualquier tipo de audiencia, tiene que tener en consideración lo siguiente, que usted va a ser un emisor y va a haber un receptor. ¿Emisor de qué? De un mensaje. Usted va a emitir un mensaje, va a dirigirse hacia un receptor que es el juez. A usted le interesa que el juez entienda lo que usted está planteando. Y para eso, estimados alumnos, no se requiere que usted grite. No se requiere que usted grite, que usted haga gestos. La oratoria moderna es de tipo conversacional. Estamos hablando ahora, estamos conversando y creo que no estoy gritando, no hay necesidad, creo, de gritar. Entonces, mucho cuidado con eso. Primero, ser consciente de que usted es un emisor y que le importa a usted que ese mensaje
sea bien recibido por el receptor, y el receptor es el juez o jueces. En las salas del Código Procesal Penal y el Código de Procedimientos Penales, inclusive ya han sido condicionadas, la mayoría tiene ahora micro con esas, con base y sus patitas, ¿no? Entonces no hay necesidad de que usted grite, no hay necesidad. Calamandrei también dice sobre eso algo muy interesante. Calamandrei dice, esos abogados que gritan, que chancan la mesa, que gesticulan, que ponen cara de malos, me parece, dice, aquellos fieles que cuando le piden un milagro al santo, no le imploran, sino lo amenazan, dice, ¿no? Calamandrei dice en esa obra muy interesante que todo abogado litigante debe leerla, que esos abogados le hacen recordar a ese tipo de fieles, que no entiende por qué cuando esos abogados se encuentran al juez en la calle, lo saludan cordialmente, no gritan, no gesticulan, pero sin embargo, dice, cuando están en la sala de audiencias, gritan, la cara les cambia de forma, gesticulan, parece, dice, que fueran poseídos por algún espíritu. No hay necesidad de hacer teatro, en pocas palabras. Lo importante es que usted sepa transmitir su mensaje. La pregunta es, ¿debo sentarme o pararme cuando hago una intervención oral? Yo diría lo siguiente, como usted se sienta más cómodo. Si usted se siente cómodo sentado, hágalo sentado, pero si usted va a hacerlo parado, tiene que tener presente que esos micrófonos, esos micros, tienen solamente un nivel de algo de 30 centímetros o 20 centímetros y tendrá pues usted que llevar sus códigos penales, esos gruesos, para que ponga como taco y pueda estar a una distancia en la cual usted pueda hablar con facilidad, puede hablar usted con tranquilidad. ¿Se requiere saber algo de oratoria? Por supuesto. ¿Se requiere conocer algo de oratoria? Por supuesto. La oratoria moderna, reitero, es de tipo conversacional, y los gestos, la pregunta es, ¿debo mover las manos? No, el lenguaje corporal es de cada uno. Si su lenguaje corporal da para que usted mueva la mano, va a moverla. Lo más importante es ser original, porque lo que se puede ver bien en usted, de repente no se ve en usted. Se le ve impostado, no se le ve natural, no se le ve a usted, se le ve que está usted impostando lo que no es. Lo importante es que usted sepa transmitir su mensaje, su contenido. Y para eso, ¿qué cosas hay que hacer? También hay que, cuando usted se está dirigiendo hacia el receptor, tiene también usted que aplicar la retroalimentación. ¿Qué significa esto? Que usted tiene que estar viendo cómo va llegando el mensaje. Porque las personas siempre hacemos gestos de agrado, desagrado, aburrimiento, y si usted ve ciertos cambios en el receptor, de repente su mensaje no está llegando como debiera, y tiene usted que reformular en ese acto. Hay que trabajar mucho en los temas de de ser claros en cuanto al mensaje que usted va a transmitir, la claridad, darse a entender. Profesor, pero, o sea que yo solamente voy a hablar sobre hechos y el derecho no me va a servir. No, yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que usted tiene que usar un lenguaje claro y sencillo. Lo importante para usted va a ser que cualquier persona que aún no sea abogada entienda lo que usted está señalando. Eso es lo importante. Y para eso, ¿qué se requiere? Tener en consideración estos principios y práctica y más práctica. Practicar es como para, de repente, ¿cómo se patea un tiro libre? Bueno, habrá que tener técnica, pero lo más importante es práctica. Patear la mayor cantidad de tiros libres.
y usted será diestro en ese arte de patear tiros libres o de repente está a patear penales. Acá es igual. Cuando usted también hace uso de la palabra en una audiencia, tiene usted que saber que usted es un emisor, hay un receptor y hay una audiencia. Y lo que se recomienda es que usted mantenga un contacto visual con su receptor y comparte la audiencia si es posible. Se sostiene que las personas pueden seguirlo a uno 45 minutos, porque a partir de los 45 minutos dicen que ya la atención varía, pero eso es relativo. Si usted es un buen comunicador, de repente puede estar hablando una hora y la gente le puede seguir con atención. Y si usted no se prepara, no toma en consideración estas pautas, de repente usted habla 5 minutos y nadie le hace caso. O habla 5 minutos y nadie le entiende. Para esto, ¿qué se recomienda? Se recomienda que usted practique en casa. Ahora todos tenemos un smartphone, un teléfono celular. Usted debe grabar su intervención y luego escucharse. Y si usted tiene amigos de verdad, no pateros, también puede usted invitarlos para que escuchen su intervención. Usted acaba y le diga, oye, ¿se entendió lo que hablé? Pero que sean amigos de verdad, pues no que le digan, sí, te pasaste, estás bien, no, que sean sinceros consigo mismos. Si ustedes van a las vistas de la causa, las apelaciones de un 100% de los casos, lo digo con base real, diría al 95% o 98% de los abogados no se le entiende. No se le entiende. No se le entiende. ¿Y qué más se evidencia? Falta de preparación. A veces uno dice, mejor no hubiera informado oralmente, porque lejos de hacer un bien a su causa, creo que ha confundido más a la gente. Y eso pasa a diario, ¿eh? Vayan a ver audiencias, vayan a ver vistas de la causa, vayan a ver apelaciones, y reitero, el 98% de los casos no se entiende el mensaje del abogado. No hay claridad en cuanto a la narración, no hay claridad en cuanto a lo que se solicita. ¿Y qué cosa más se advierte? Un desconocimiento de materia generalmente procesal. ¿Por qué digo esto? Les voy a poner como ejemplo 4 casos en los que el tema sustantivo casi no se discute. En la realidad, en la práctica, temas sustantivos casi no se discuten, ¿eh? Les pongo un primer caso. El caso del expresidente Alberto Fujimori, en el caso de homicidio calificado y de secuestro agravado. Pregunto, ¿se discutió un tema sustantivo de derecho penal o se discutió un tema sobre materia procesal penal? ¿Qué creen ustedes? A ver, doctora, usted. En la mayoría de los casos se discuten temas probatorios. En el caso de Fujimori se discutió si era o no responsable, tema de prueba, si había prueba para establecer su responsabilidad. Les pongo otro caso que también fue mediático. Había una señora de ascendencia judía que tenía 2 hijos, hombre y mujer,
Y esta señora un buen día amaneció muerta, la mataron en su casa. El presunto autor fue un sicario y que la víctima, como peleó con el asesino, logró arañarlo y sacarle un pedazo de piel, un pedazo que quedó en la uña y se practicó la prueba de ADN. ¿Recuerdan ustedes ese caso? Así es. Les pregunto, en ese caso, ¿qué materia se discutió? ¿Materia penal? ¿Acaso alguien dudaba que el hecho fuera o no delito? No. ¿Qué se discutió ahí? Tema de prueba, tema de responsabilidad. Al final fueron absueltos, ¿no? Al final solamente respondió el sicario. ¿Quién lo contrató? Bueno, misterio sin resolver. La Suprema, hasta donde recuerdo o sé, absolvió a la hija, que era la procesada, por supuestamente haber contratado al sicario. Tema de prueba. Otro caso emblemático es el caso de un joven que se fue con su novia a pasear al Valle del Colca, se perdió, se cayó, no se sabe, y también fue procesada ella como presunta responsable de ese hecho. ¿Recuerdan el caso? Así es. ¿Recuerdan? Claro. Y la pregunta nuevamente ahí es, ¿qué se discutió? Claro, responsabilidad nada más de ella. Al final estuvo procesada, pero al final la causa se sobreseyó, se archivó porque no se pudo establecer que ella lo había empujado, lo había matado a este joven que fue a pasear con ella al Valle del Colca. Siempre o casi siempre se discuten temas de responsabilidad. Yo trabajo en Lima Este y diría el 99.9% de los casos son casos de responsabilidad, nada más. Temas sustantivos muy difíciles, ¿ah? De repente en anticorrupción, por ahí se podrá ver un tema sustantivo, si es o no delito, si no tiene o no la condición de autor, pero en la práctica real, 99.9, todo es materia de prueba, nada más. Nada más es materia de prueba. Igual también en el caso de esta cantante Avencia Mesa, ¿no? Que murió la señora Alicia Delgado y se le imputó a esta cantante ser la que había mandado matar a esta señora. Allí también nadie dudó que ese hecho era delito, pero lo que sí había que establecer, como que se estableció, fue si ella había mandado a asesinar a esta persona. Tema de prueba. Simple y llanamente esto. Para ir resumiendo, nuestro Código Procesal Penal no es un código adversarial, no es un código con esa naturaleza adversarial. No, eso es propio del sistema norteamericano. Nuestro código es un código acusatorio, pero no adversarial. Por lo tanto, también la función del juez no es la misma función que la de un juez en un sistema adversarial. Y aquí hay un poco a veces de debate, hay un poco de controversia respecto de que si el juez debe o no preguntar y si cuando pregunta pierde imparcialidad. Hay una interesante obra de Carmen Vázquez Rojas, que establece un libro sobre la prueba científica, la prueba pericial. Dice lo siguiente, lo cual yo comparto. Si el juez considera que el perito tiene información relevante para resolver su caso, no para condenar, para resolver su caso, no veo la razón por la cual no debiera preguntarle con la finalidad de extraer esa información que el perito tiene. Yo pienso lo mismo, yo me adhiero a esa función y no creo que el juez pierda imparcialidad
por ese hecho de interrogar sobre información relevante para resolver el caso, no para condenar, porque usted le pregunta a un perito, no sabe cuál va a ser la respuesta. Por lo tanto, yo creo que no se podría decir por allí que el juez va a perder imparcialidad si efectúa algún tipo de pregunta. Claro está que esto debe ser realizado por las partes. ¿Qué me dice a mí la experiencia de juicios orales? ¿Qué me dice a mí la experiencia de los juicios orales? Que hay que también tener paciencia. Los testigos no responden como uno quisiera. Lo que pasa es que cuando uno va a una simulación, toda la gente tiene un nivel académico universitario en la cual todos responden bonito, todos responden como uno quiere que respondan. Pero en la práctica esto no es así. Los peritos responden con sus limitaciones, a veces da gana uno también de perder la paciencia, pero no, pues hay que trabajar a los testigos. Recuerden que los testigos son siempre o casi siempre ocasionales, no hay testigos profesionales. Entonces los testigos llegan con sus defectos y virtudes. Los testigos de repente han visto el hecho, pero a la hora de declarar puede que se pongan nerviosos y van respondiendo de a pocos. Y sin ir muy lejos, con un ejemplo les voy a aclarar el tema. ¿Cuál es su nombre? Yanis. ¿Perdón? Yanis. 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 Ah, Yanis. Yanis, yo asumo que tienes apellidos. ¿Se dan cuenta? Le pregunto cuál es su nombre y me da solamente su nombre, no me da sus apellidos completos. Eso pasa también en los juicios orales reales. La gente no da la información completa. De seguro que si le pregunto a Yanis dónde vive, me va a decir en mi casa. Claro, me va a decir en mi casa. O me va a decir en Surco, en la avenida Ayacucho, en Surco. La avenida Ayacucho tiene varias cuadras. La pregunta es en qué cuadra, en qué número vive usted. Entonces hay que tener paciencia y hay que ir trabajando con los testigos. Eso sucede, fíjese, con usted que es una persona que tiene estudios universitarios, es abogada, preparada, pero cuando uno va a una audiencia real hay que tener paciencia y hay que, siempre he dicho, no es tan importante la pregunta, sino la repregunta. La repregunta es lo más importante, porque con medias respuestas no nos va a servir de nada la respuesta. Si usted, por ejemplo, pregunta a usted le roban su celular saliendo de acá, dice J, es un ejemplo, no un deseo, ¿eh? Y usted dice, ¿cómo era el sujeto que le arranchó el celular? Estatura media, con textura gruesa. La pregunta es, para usted, ¿cuánto es estatura media y con textura gruesa? Medias respuestas no nos van a servir. Cuando los profesores de esta materia dicen que cuando uno está en una audiencia debe tomar nota. Bueno, si usted le ha ido bien en la vida, si usted va con su laptop, va con su tablet, o como yo con un cuaderno, yo acostumbro tener un cuaderno de audiencias, para ir tomando notas, dice que debe tomarse 70-30, un porcentaje 70-30. Y cuando yo decía 70-30 me dijeron, profesor, yo he escuchado 40 y 20, pero 70-30 es muy abusivo. Pues me dicen, no, le digo, es 70 oyes y 30 tomas nota. No estoy creando yo esa moda del 70-30, no. Hay que tomar nota para ir siguiendo el desarrollo de la audiencia, sobre todo para las repreguntas, para tomar notas que usted cree importantes, ¿no? Yo siempre recomiendo que para una audiencia uno debe usar, para tener su carpeta o falso expediente, como usted quiere llamarlo, siempre he creído que lo más aconsejable es un pioner. ¿Por qué? Porque el pioner puede usted introducir hojas, moverlas, ir introduciendo hojas.
le da esa posibilidad, pero lo que yo no recomiendo es que usted vaya, como también se ve en muchas audiencias, con un amasijo de hojas, abra un folder y comience a soltar todos sus papeles en su mesa de trabajo. No sé si ustedes se han percatado, vean los videos de Justicia TV, pero creo yo que también eso habla mucho del operador, ¿no? Si está ordenado con su documentación, si hay un adecuado manejo de su documentación, y si usted va a citar o va a leer un folio determinado, póngale una pestañita o alguna forma como usted pueda ubicar de manera inmediata el folio, no como se ve en los videos, que la gente se desespera y comienza a pasar de hoja en hoja y no encuentra el folio que está buscando. Entonces, dése cuenta de lo que usted está transmitiendo hacia el juez o jueces. O sea, este tipo no se ha preparado, no sabe ni qué va a leer ni qué folio es. Y la evaluación, a veces la gente dice, pero el juez está durmiendo, los jueces están durmiendo. Bueno, de repente usted se empezaba a dormir, ¿no? Si es usted un operador descuidado, que no sabe en qué folio va a citar, o si cita mal el folio, entonces usted mismo está incitando a que ese juez caiga en un momento de reflexión, entiéndase, en los brazos de Morfeo, ¿no? Sobre los testigos, ya para ir cerrando, es una hora esta clase introductoria. Sobre los testigos quisiera decir lo siguiente: no está en ningún manual de litigación oral, no he podido leer en ningún manual, pero sí es producto de los años que tengo en el litigio y como abogado. Yo reconozco que en algún caso mediático hice que se le preguntara demasiado a ciertos testigos. Los testigos solamente deben hablar lo justo y necesario, nada más. Nada más. ¿Por qué? Porque cuando uno más habla, hay más posibilidad de ¿qué cosa? De equivocarse. Y cuando uno habla más, expone a aquel testigo, sea contrainterrogado, contrapreguntado por la parte contraria. Entonces el testigo solamente debe hablar lo justo y necesario. Y si su testigo está hablando de más, usted le corta, testigo suficiente, y lanza a continuación la siguiente pregunta. Hay testigos de que por sí les gusta hablar, a veces por hablar echan abajo un caso. Cuando usted ofrezca testigos, tiene usted que estar seguros de lo que el testigo va a declarar. Si usted no sabe lo que el testigo va a hablar, por favor, no lo ofrezca. En un caso, bajo las reglas del Código de Procedimientos Penales, este es un caso que trata de la muerte del conocido como el Doctor Cuba. Entren ustedes a YouTube y pongan Doctor Cuba, asesinato del Doctor Cuba. Este señor era un promotor de fiestas de música salsa cubana, las famosas cubanadas. Al tipo le estaba yendo de maravilla en San Juan del Lurigancho y es objeto de extorsiones por parte de unos grupos delincuenciales. En un primer momento pagó, luego se negó a pagar y lo mataron de la manera más cruel y vil imaginable, algo de 15 balazos en el cuerpo, y fue rematado en el piso. Había un testigo
que en otro proceso, había declarado que el procesado X era el responsable de la muerte del conocido como Doctor Cuba. Entonces, ¿qué cosa hice yo? Ofrecí las copias de la declaración de ese proceso al proceso en el cual tenía la condición de agraviado el Doctor Cuba. Ofrecí como prueba esas copias de esa declaración y el abogado señaló que estaba equivocado, que el fiscal no sabía que la fuente de prueba era el testigo y ofreció al testigo. No es que yo no supiera que la fuente es el testigo, sino que para mí como fiscal, como quiera que ese testigo, yo no sabía lo que podía declarar en este proceso, para mí era más fiable traer su declaración en la cual decía que el procesado X había matado a esta víctima, que traerlo a él. ¿Qué hubiera pasado si yo traía a este testigo a este proceso y me decía, no es? Bueno, lo dije por venganza, me confundí, cualquier cosa, me echaba abajo el caso. El abogado lo ofreció. Dijo que la fiscalía no sabía diferenciar entre fuente, y bueno, lo escuchamos ahí un rato. Hubo que, ¿qué cosa? Tener dominio de sí mismo. No le respondimos nada, a veces es mejor callar, no le respondimos nada. Y llegó el momento en el cual el testigo que había ofrecido la defensa declaró a través de videoconferencia. El abogado le hizo unas cuantas preguntas y acabó, y dijeron, señor fiscal, ¿va usted a preguntar? Bueno, técnicamente es contrainterrogar, contrapreguntar. Sí, le dije, ¿no? Como era videoconferencia, el procesado, en este caso, estaba, bueno, siempre iba a las audiencias con terno, parecía un abogado el procesado, ¿no? Y estaba sentadito, casi junto a su abogado, y estaba medio agachado. Entonces, va a preguntarle, sí, testigo, buenas tardes, ¿no? Primero, buenas tardes, señor fiscal. ¿Conoce usted a fulano de tal? No me suena. Acusado, párese por favor, póngase frente a la cámara. ¿Lo conoce? ¿Qué creen que dijo? Sí. Sí. Y textualmente dijo, yo le dije, ¿no? ¿Conoce usted al señor? Señor, este no es señor, este es más malo que yo, dijo. Bueno, no les digo qué delincuente fue el que dijo eso, pero es un delincuente de una banda conocida en San Juan, ¿no? Y lo saludó. ¿Cómo estás? Le dijo, ¿no? Tú fuiste el que mataste al agraviado. Bueno, en ese momento no sé quién se quedó más blanco, si el procesado o su abogado. Pero allí también había que sacar provecho de ese momento, ¿no? Bueno, ya para alegatos finales, ¿qué hubiera hecho usted si usted dice que no es un hombre de mal vivir y a través de la videoconferencia le dicen, hola batería, hola compadre, ¿cómo estás? ¿Tú has matado? ¿Qué hubiera hecho usted? En mi condición, bueno, si es que yo no soy yo, pido que me demuestre que me conoce de algún modo. ¿Qué hubiera hecho usted? Pero creo yo, vamos, corríjame si me equivoco, había que en ese momento decirle, ¿y qué te pasa? O no sé, había algo que decirle, ¿no? Claro, o a veces como dice el dicho, quien calla, otorga, ¿no? Se quedó mudo se quedó mudo él y su abogado. Yo pienso, si a mí alguien me dice, oye, fulano de tal, lo mínimo que puedo hacer, si no es verdad, decirle, ¿qué te pasa? ¿Se ha usted equivocado? No lo conozco. Pero se quedaron mudos, los dos. Bueno, quien cae otorga, ¿no? Bueno, al final le han puesto 35 años por el homicidio
triple homicidio, ¿no? Murieron 3 personas ese día en ese atentado y la sentencia hace pues relación al testigo ofrecido por la defensa, ¿no? ¿Y este testigo fue cómplice también de...? No, lo que pasa es que este testigo era parte de esa organización que operaba en San Juan del Lurigancho. Claro, que sabían de todo el movimiento que se hacía, ¿no? O sea, San Juan de Lurigancho en unos años, 13 y 14, era tierra de nadie, había extorsiones y estos grupos sabían quiénes pagaban, quiénes no pagaban y todo lo demás. Entonces, el tema fue... Claro, también había un testigo presencial, pero el testigo que trajo la defensa corroboró con la tesis fiscal, ¿no? Por eso, en cuanto a ofrecimiento de testigos, piensen bien, analicen bien, porque una vez que ustedes juegan sus fichas y que una vez que el testigo está en la sala de audiencias, principio de comunidad. Si hay información que me va a servir a mí, no puede usted decir, bueno, mi testigo lo voy a retirar porque no quiero que le pregunte usted, ¿no? Ya quedó bola al centro, queda expuesto al contrainterrogatorio o contrapreguntas que usted les pueda hacer. Bueno, dicho esto, espero que les haya podido servir de algo. El diplomado se inicia la 3ª o 4ª semana de junio, en la cual se va a tratar ya con mayor detenimiento cada una de las técnicas de litigación oral. Técnicas que creo que han sido, reitero, distorsionadas en el medio por muchos, no por pocos, pero hay que ubicarlas en su real contenido. Son una herramienta que nos permite un mayor desenvolvimiento en un juicio oral. Pero estas técnicas de litigación no significa que van a suplir falencias. O sea, no es que yo voy a dejar de estudiar penal, procesal penal o constitucional. No, señor. Tiene usted que estudiar sus materias de carácter obligatorio. Esta es una herramienta que le va a permitir a usted un mejor desempeño en juicio oral. Simple y llanamente eso. Lo demás es película. Y acá en ICJ no estamos para crear falsas expectativas, sino para tratar de mejorar en su desempeño profesional día a día. Gracias y buenas noches.